Muy buenas tardes. Nos corresponde el curso de Derecho Penal Especial. Ya bastante tiempo, pero ustedes saben que por lo que ha pasado, estas circunstancias nuevas nos obligan a que hagamos las clases de esta manera. No vamos atrasados, vamos bien. Por el contrario, soy el docente en Penal Especial que más adelantado va. Eh, ya vimos de los bienes jurídicos protegidos contra la vida, integridad personal, vimos libertad individual y otras garantías, pudor sexual, y hoy nos corresponde el quinto bien jurídico tutelado que se denomina delitos contra la integridad moral. Cuando se habla de moralidad, se habla de protección de derechos fundamentales, se habla de constitución política, en especial los artículos 21, el 14, el 16 y el 42, que nos habla de qué, nos habla que la constitución protege qué, la honra de cada uno de nosotros. Y eso es un bien jurídico protegido que protege precisamente eso, protege la integridad moral, la honra de cada una de las personas. Y comienza con el delito de injuria, posteriormente calumnia, habla de injuria y calumnia recíprocas, también nos habla de injuria y calumnia indirectas, nos habla de la retractación y los eximentes de responsabilidad, y por último toca dos dos delitos, dos conductas punibles, una que hace referencia a la injuria por vía de hecho y segundo a las injurias de litigantes. Entonces empezamos con el artículo 120 que nos habla de la injuria. Y dice, el que haga a otra persona imputaciones deshonrosas incurrirá en prisión hoy de 16 a 54 meses. Y cuando hablamos de eso, ¿qué es? Una manifestación deshonrosa es hablar mal de las personas, los mal denominados chismes, hablar en los pasillos de las personas, que tal persona es, no sé, cualquier cosa, que es feo, bonito, que es fácil, que es caliente, que es, bueno, una cantidad de palabras que son deshonrosas y que obviamente no pregonan lo que se debe decir en protección de cada una de las personas. Si no le consta, no lo diga. Inclusive aquí es punible esa conducta, 16 a 54 meses. El que es un sujeto activo indeterminado, un sujeto de acción, una conducta de acción. Estamos hablando que con relaciones es un tipo básico, autónomo, no es subordinado, es independiente, no depende de otra conducta para que se pueda calificar. Ingredientes normativos y subjetivos del tipo no veo acá. Simplemente nos menciona un verbo rector que es hacer, el que haga. Posteriormente el artículo 121 nos habla de calumnia. Dice, el que impute falsamente a otro una conducta típica incurrirá de 16 a 54 meses. Aquí ya es que se le impute un delito. Tal persona es una ladrona, tal persona es un abusador sexual, tal persona es un falseador, digámoslo de esa manera, o es un violador. Si no le consta y ya imputar un delito, pues tiene una repercusión que también es punible. Se habla de injuria, que se le impute una conducta descrita típicamente. Dice el que impute, el verbo es imputar. Ahora dice falsamente, digamos que falsamente es un ingrediente de tipo normativo del tipo. Una conducta típica pues es que se desarrolle como consecuencia de esa acción una lesión a un bien jurídico tutelado. Estamos hablando de la honra, estamos hablando del honor, obviamente imputar. Ahora, injuria y calumnia indirecta. Precisamente dice, a las penas previstas en los artículos anteriores quedará sometido quien publicara, reprodujera y repitiera injuria o calumnia imputada por otro, o quien haga la imputación de modo impersonal o con expresiones se asegura a otro semejante. Aquí estamos hablando que indirecta es que a un tercero. A un tercero, por ejemplo, un medio de comunicación. Cuando se habla de un medio de comunicación estamos hablando que ese medio de comunicación no le consta el hecho, pero obviamente está diciendo o comunicando lo que un tercero está diciendo. Tiene una graduación de pena, obviamente de acuerdo al medio de comunicación social o de divulgación que se haya presentado. Pues no es lo mismo decirlo en un pasillo que decirlo ante un medio de comunicación. Si se dice mediante un medio de comunicación que Sergio es un ladrón, pues ya es toda una comunidad entera que está
pregonando o está asumiendo que Sergio es un ladrón. Luego se está estableciendo que eso puede inclusive punibilizar aumentando la pena. Ahora, ¿existe eximente de responsabilidad? Claro que no existe. ¿Cuál es el eximente de responsabilidad? Si se profiere una sentencia de tipo absolutorio o una preclusión, tiene una consecuencia ya judicial que debe archivar esas diligencias por injuria o calumnia. Ahora, estos delitos de injuria y calumnia tienen retractación. Si la persona injuriante o calumniante se retracta de lo que haya dicho, deja de ser punible. Por último, hablamos de la injuria por vía de hecho. Ya lo habíamos tocado ese tema cuando hablamos de delitos sexuales, en especial cuando en un Transmilenio X le toca las nalgas a una dama. Aquí estamos hablando que no se está hablando de un ímpetu sexual, pero sí se está deshonrando, se está faltando al respeto. Y faltar al respeto, como lo mencioné anteriormente, es punible hoy en día. Esa injuria por vía de hecho. Miren ustedes lo que pasó que día con un muchacho vendedor de celulares que está grabando a una niña que estaba hablando con él y le estaba, como estaba con falda, le estaba grabando sus partes íntimas. Le está obviamente faltando el respeto a esa dama. No estamos diciendo que es un delito sexual, no estamos diciendo que es un acoso sexual, pero sí es una injuria por vía de hecho. Ahora, puede ser esas injurias o calumnias de tipo recíproco. Él habló mal de mí, yo también hablo mal de él. Él me imputa un delito, yo también se me imputa a él. Obviamente son punibles, claro que sí. Ahora, existen las imputaciones de litigantes. Cuando se habla de imputaciones de litigantes, son aquellos escritos que hacemos nosotros los abogados litigantes o aquellas manifestaciones de la oralidad. Hoy en día no solamente en procedimiento penal, sino también civil, en el Código General de Proceso con la oralidad laboral o con el CEPACA, hablando del contencioso administrativo, que también hoy en día es oral. Asimismo, esa manifestación que se hace en audiencia también puede ser deshonrosa y obviamente que se debe hacer compulsar copia a quien nos juzga, a quien nos investiga a nosotros los abogados, que es el Consejo Seccional de la Judicatura o el Consejo Superior de la Judicatura, en segunda instancia. Ahí terminaríamos ese bien jurídico contra la integridad moral, para entrar a un bien jurídico especial de mucha trascendencia hoy en día, que nos habla de los delitos contra la familia. Núcleo o bien jurídico tutelado, el núcleo familiar, y empieza con el artículo 229, que nos habla de violencia intrafamiliar. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, ¿a qué hacemos referencia? El que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá, siempre que la conducta no constituya otro delito sancionado con pena mayor, como lo es el feminicidio, como lo es un homicidio agravado grave en modalidad tentativa, en prisión de 4 a 8 años. Ahora, el segundo inciso no es una circunstancia de agresión punitiva, sino que el segundo inciso aumenta la pena de 6 años hasta los 12 años cuando la víctima es o mayor de 65 años o cuando es menor de edad, ya también protegido por el artículo 199 de la ley 1098 del año 2006, o cuando la víctima es una mujer. Con su calidad especial, obviamente la pena es con un mínimo de 6 años y tiene una repercusión a nivel de procedimiento penal. ¿Cuál es la repercusión? Que a la Fiscalía, cuando imputa ese delito de violencia intrafamiliar, siendo víctima mujer, niño o mayor de 65 años, necesariamente tiene que solicitar que se imponga una medida privativa de la libertad, ya sea en el establecimiento de reclusión o en el domicilio, pero como se está atentando contra el núcleo familiar, y el domicilio deja de ser, digamos, importante, y ya se tendrá que ir ese miembro de ese núcleo familiar imputado para otro núcleo familiar. También debemos hablar de cuando se denuncia. Hoy en día, cuando se denuncia por el delito de violencia intrafamiliar, se debe acudir al CAPIF, que es el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, donde tienen un resguardo integral a la víctima. No solamente va a pasar por Fiscalía General de la Nación, Medicina Legal, sino también deberá pasar por Comisaría de Familia, por Psiquiatría Forense y por Psicología Forense del Cuerpo Técnico de Investigación. Es un delito muy de moda
inclusive en estos resguardos que estamos haciendo, en estos aislamientos, generalmente en el aislamiento genera en muchos sectores el estudio o la investigación por delitos contra precisamente el núcleo familiar, porque se generan muchas peleas, porque ya se generan lesiones y obviamente se debe imputar ese tipo de delitos. Ahora, hablamos del otro bien jurídico importante en el núcleo familiar, que es los delitos contra la asistencia alimentaria. Artículo 233, inasistencia alimentaria modificada por la ley 1181 del año 2007, que dice lo siguiente: el que se sustraer, sin justa causa, que no tenga causa, a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, cónyuge, compañero o compañera permanente y adoptante o adoptivo, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses y esa pena puede ser de 32 a 72 meses de prisión cuando la víctima es un menor de edad, que como lo mencioné anteriormente, generalmente en este delito se investiga precisamente por la conducta cuando el padre o la madre no quiere suministrar los alimentos a sus menores hijos. La fiscalía es el delito de más alto espectro hoy en día en estadística de fiscalía por SPOA. ¿Por qué? Porque día a día la fiscalía se convierte en un cobrador de alimentos de niños. En años anteriores, año 2002 a 2004, se estableció una sentencia de Corte Suprema de Justicia que hablaba que las hambres pasadas no matan. Pero eso ya está dado a recoger, porque desde el momento en que se sustrae de su obligación alimentaria con las personas o las víctimas referidas anteriormente como sujetos pasivos de la acción penal, como lo es el menor de edad, como es el ascendiente o descendiente, el adoptante o adoptivo, o el cónyuge o compañero o compañera permanente, pues precisamente se debe pagar por parte del victimario desde que se sustrajo sin justa causa, porque existe justa causa. Por ejemplo, el no tener trabajo, pero por hecho notorio, todos los colombianos mayores de edad se entiende que genera al menos un salario mínimo legal vigente. Luego, generalmente, si se tiene un hijo, la responsabilidad ¿cuál es? Asumir la carga alimentaria de ese menor de edad, o obviamente de los sujetos pasivos de la acción penal, con toda la responsabilidad del mundo, y que no sea la fiscalía la que tenga que cobrar, me disculpan ustedes la expresión, a la brava, dichas obligaciones de tipo alimentario, que no solamente son los alimentos físicos, como lo es la comida, sino también la recreación y la educación. La educación es básica y ¿quién le debe suministrar la educación? Pues el padre o la madre. Y la recreación, la parte lúdica de ese menor de edad, la parte lúdica de ese ascendiente o descendiente, porque no solo la víctima siempre es un menor de edad, por estadística sí más de un 80%, pero hoy en día en fiscalía hay muchos casos donde el sujeto pasivo de la acción penal es el abuelo, por ejemplo. El que no le da alimentos a su abuelo también incurrirá en este tipo de conductas punibles. La ley 1142 del año 2007 estudió, o se le denominó el nomen juris de esa conducta punible, de ese núcleo familiar, como la ley de delitos de alto impacto o de seguridad ciudadana, en los cuales por estadística de fiscalía, por estadística de SPOA, se estableció qué delitos se cometían más en Colombia que otros. Y adivinen cuál fue el delito que más por estadística se comete en Colombia: es el hurto, pero también en una estadística parecida a la inasistencia alimentaria. Luego estamos acá frente a un flagelo, frente a esas unidades de bien jurídico de asistencia alimentaria. Tienen un fiscal casi 6.000 carpetas y son 102 fiscales
Imagínense la cantidad de noticias criminales que existen por ese delito de inasistencia alimentaria. Luego, ¿qué le tocó hacer el legislador? Aumentar la pena. Aumentó la pena y tiene como consecuencia que tiene que, así se vaya para la cárcel, al famoso pabellón de los teteros, el victimario deberá seguir respondiendo. Entonces deja la justa causa, como eso está privado de la libertad, pero de todas maneras, al tener un hijo o un abuelo que le debe suministrar los alimentos, deberá seguir vinculando, o sea, sigue cobrándose. Ahí hablando de esos dos delitos, ahí también habla ese bien jurídico tutelado de la mendicidad, por ejemplo. Cuando habla de mendicidad, hace relación a ¿qué? A la mendicidad o tráfico de menores, que fue derogado. Ir a la adopción irregular. Dice al que promueva o realice la adopción del menor sin cumplir los requisitos legales correspondientes o sin la respectiva licencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para adelantar programas de adopción y utilizando prácticas irregulares lesivas para el menor, incurrirá en prisión de 1 a 5 años. Y la pena se aumenta cuando se hace con ánimo de lucro o cuando se aproveche de su investidura oficial. Es muy importante porque es una repercusión no solamente que afecta el bien jurídico de la familia, sino también afecta el bien jurídico de la fe pública, porque generalmente ¿quién hace una adopción de tipo irregular? Quien falsifica documentos. Entonces estamos hablando de que el que promueva o realice, mire que existen dos verbos rectores, luego se vuelve algo pluriofensivo y además de multiconductivo. Estamos hablando de que promueva o realice, los verbos rectores. La adopción del menor, mire que el menor se convierte en un ¿qué? En un sujeto, en un ingrediente tipo subjetivo del tipo, el menor de edad, sin cumplir los requisitos legales. Cumplir los requisitos legales es un ingrediente tipo normativo del tipo. Acuérdense muy bien de ustedes desde Derecho Penal General, que así lo dictó el doctor Saveria, el doctor Omar Herrán, absolutamente todos calificados y muy buenos docentes que tienen, precisamente ellos les dieron a ustedes esas clases con mucha altura. Sin la respectiva licencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, otro ingrediente de tipo normativo del tipo. Para adelantar programas de adopción, otro ingrediente normativo de tipo. O utilizando prácticas irregulares lesivas para el menor, ingrediente de tipo subjetivo del tipo. Incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. Ya estamos hablando de la sanción. Precepto, sanción, acuérdense de ustedes, precepto, sanción. Y obviamente genera también que la pena se aumente a las 3/4 partes cuando la conducta se realice con ánimo de lucro, otro ingrediente tipo normativo del tipo, y el coparticipe se aproveche de su investidura de oficial. O sea, que le hayan ayudado para que se haya promovido dicha lesión al bien jurídico tutelado de la familia. Es así como culminamos con esos dos bienes jurídicos tutelados, hablando de derechos contra la integridad moral y delitos de bienes jurídicos protegidos del núcleo familiar. Ahí los dejo, compañeros, estamos pendientes. Yo pienso que mañana les envío otro video ya hablando del bien jurídico del patrimonio económico, que yo pienso que en 1 o 2 sesiones lo sacamos. Los dejo, muchas gracias, qué pena, tengan paciencia, vamos a seguir así, dictando ese tipo de clases de esta manera, y sigan leyendo, lean mucho código, tengan eso presente. Esta vez el segundo parcial voy a averiguar cuáles son las fechas para el segundo corte, para que estemos pendientes y sacamos un parcial de esta misma manera. Muchas gracias, feliz tarde y que Dios los bendiga, muy amable.